Salvador Sánchez defendía su título mundial por 9ª vez. Frente a él estaba Azuma Nelson, un ganés de apenas 24 años, invicto en 13 peleas profesionales y llegado como reemplazo de último momento. Azuma Nelson is mad again. Para muchos, era simplemente un desconocido que había tenido la suerte de recibir una oportunidad por el campeonato. Pero Nelson no pensaba comportarse como un desconocido. Esa noche salió a demostrar que podía derrotar al campeón mexicano y terminó obligando a Salvador Sánchez a pelear una guerra de 15 rounds, sin saber que sería la última pelea de su vida. El 21 de julio de 1982, Salvador Sánchez llegó al Madison Square Garden como campeón mundial pluma del CMB. Ya había defendido su título 8 veces, tenía experiencia, prestigio y la confianza de haber superado a algunos de los mejores nombres de su división. Nelson había entrado como reemplazo de último momento después de que el rival original se retirara por una lesión. Había recibido apenas 2 semanas de aviso. Todo parecía indicar que el mexicano tendría otra defensa exitosa. Pero desde el primer campanazo, Nelson dejó claro que nadie le había avisado que debía comportarse como un reemplazo. El ganés utilizaba su velocidad, sus piernas y sus combinaciones para presionar a Sánchez. Atacaba arriba y abajo, cerraba los espacios y obligaba al mexicano a responder con cuidado. Sánchez, en cambio, no se desesperó. Mantuvo la guardia, estudió los movimientos de Nelson y empezó a trabajar una zona que terminaría siendo fundamental: el cuerpo. El campeón sabía que aquella velocidad no podía mantenerse para siempre. Nelson estaba sorprendiendo. Su potencia y velocidad le permitían tomar la iniciativa por momentos, mientras Sánchez esperaba los espacios para contragolpear. La pelea se convirtió rápidamente en una lucha por imponer el ritmo. El africano quería una guerra de velocidad. El mexicano quería hacer que cada golpe tuviera un propósito. Y durante los primeros asaltos, Nelson consiguió demostrar que no era ningún improvisado. Pero Sánchez estaba tomando nota. Cada movimiento, cada combinación, cada vez que Nelson bajaba la guardia, todo quedaba registrado. En el quinto, Sánchez bajó el ritmo de su ataque. Nelson aprovechó inmediatamente. El ganés comenzó a soltar combinaciones largas y consiguió sacudir al campeón. Por momentos parecía que el joven africano estaba tomando el control, pero ese ataque también tenía un precio. Nelson estaba gastando una enorme cantidad de energía, y Sánchez ya había descubierto que los golpes al cuerpo podían hacerle daño. El mexicano no necesitaba apresurarse, solo necesitaba esperar. Sánchez salió mucho más agresivo en el sexto, y entonces comenzó a cambiar la pelea.
El mexicano entendió que Nelson sufría especialmente cuando recibía golpes al cuerpo. La potencia del africano ya no parecía la del comienzo, y Sánchez empezó a aprovecharlo, hasta que encontró el golpe que estaba buscando: un gancho izquierdo corto. Nelson quedó brutalmente tambaleado. Sánchez se lanzó sobre él con una fuerte combinación y consiguió mandarlo a la lona. Era la primera caída del ganés, pero Nelson se levantó, y eso dejó claro que todavía quedaba mucha pelea. Sánchez no se volvió loco después del derribo. Sabía que Nelson seguía siendo peligroso, así que mantuvo la paciencia. Para el octavo, el africano había recuperado parte de su energía, pero algo había cambiado. Sánchez ya parecía haber descifrado su estilo. El mexicano esperaba los descuidos y combinaba golpes al cuerpo con ataques a la mandíbula. Nelson seguía lanzando golpes y manteniendo la presión, pero ahora cada error podía costarle muy caro. Sánchez ya había encontrado sus puntos débiles: el cuerpo, la mandíbula y la guardia que empezaba a abrirse después de cada ataque. A partir del 10º asalto, Sánchez comenzó a verse mucho más relajado. Ya no necesitaba lanzar grandes cantidades de golpes, elegía mejor sus momentos. Nelson seguía siendo peligroso y todavía conseguía conectar algunos volados al rostro del campeón. Pero Sánchez tenía una mandíbula de hierro. Los golpes no conseguían sacarlo de su plan. Y mientras Nelson gastaba sus últimas reservas, el mexicano seguía trabajando con precisión. La pelea comenzaba a inclinarse. Nelson se negaba a desaparecer. Cada vez que Sánchez parecía tener el control, el africano encontraba la manera de responder. La pelea seguía siendo intensa, pero el mexicano ya no peleaba contra el mismo Nelson del primer round. La velocidad había disminuido, la energía también, y Sánchez sabía exactamente dónde golpear. Cada ataque al cuerpo parecía quitarle un poco más al africano. Mientras tanto, Nelson todavía buscaba un golpe que pudiera cambiarlo todo, pero Sánchez estaba soportando el castigo y esperando su momento.
El 14º round fue una guerra. Los dos guerreros entendían que quedaba muy poco tiempo. Nelson salió buscando el knockout. Sánchez respondió de la misma manera. Los golpes comenzaron a intercambiarse con una violencia tremenda. Nelson seguía de pie, seguía atacando y todavía representaba peligro. Pero después de 14 rounds, Sánchez ya había conseguido llevarlo hasta el límite. Solo quedaba uno. Y el último round cumplió con todo lo que prometió. Nelson salió a intercambiar. Sánchez respondió, hasta que el mexicano encontró nuevamente el gancho izquierdo. Nelson se tambaleó. Sánchez aprovechó inmediatamente y conectó una combinación de golpes que volvió a derribar al africano. Era la segunda caída de Nelson. El ganés logró levantarse, pero sus piernas ya no tenían la misma estabilidad. Sánchez volvió a atacar, una última combinación, y el referee decidió detener la pelea. Después de 15 rounds, Salvador Sánchez había derrotado por nocaut técnico a Azuma Nelson. El supuesto desconocido había llevado al campeón hasta el límite. Pero al final, Sánchez había demostrado por qué era el campeón mundial. Lo que nadie sabía aquella noche era que Salvador Sánchez acababa de disputar la última pelea de su carrera. Poco tiempo después, el campeón mexicano moriría en un accidente automovilístico. Tenía solamente 23 años. Por eso, aquella victoria contra Azuma Nelson terminó teniendo un significado todavía mayor. Fue su última aparición sobre un ring, su última defensa, su última guerra y su última victoria. Nelson había llegado como un desconocido que muchos no tomaban en serio, pero salió de aquella pelea convertido en alguien que había llevado al límite a uno de los mejores boxeadores de su generación. Y Salvador Sánchez se despidió del boxeo como lo había hecho durante toda su carrera, peleando hasta el último segundo, como campeón.